Hola a todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, porque involucra a dos de las estrellas turcas más queridas y talentosas del momento, Demet Özdemir y Can Yaman. Así es. Vamos a hablar de esa primicia que ha estado circulando por todas partes, esa noticia que ha revolucionado las redes sociales y que nos tiene a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar todos los detalles de esta posible reunión, de este proyecto que podría volver a unir a estos dos actores que nos robaron el corazón con su química en pantalla. Analizaremos cada rumor, cada pista y cada declaración para intentar descifrar qué hay de cierto en todo esto. ¿Será que realmente volveremos a ver a Demet y Can juntos? Vamos a averiguarlo. Pero antes de empezar, quiero pedirles un favorcito rápido. Si son nuevos por aquí, o si ya son parte de esta comunidad pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activando la campanita podrán estar al tanto de todos mis vídeos y no se perderán ninguna de las noticias y análisis que les traigo cada semana. Su apoyo significa muchísimo para mí. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en el tema que nos convoca hoy, Demet Özdemir y Can Yaman. Hace ya bastante tiempo que vimos a estos dos talentos juntos en la pantalla, y su química fue tan explosiva que rápidamente se convirtieron en una de las parejas favoritas del público. Su serie *Erkencikus Pájaro Soñador fue un éxito arrollador en todo el mundo, conquistando corazones con su historia de amor, sus personajes carismáticos y por supuesto, la innegable conexión entre Demet y Can. Después de *Erkencikus ambos actores siguieron caminos separados, trabajando en diferentes proyectos y explorando nuevos roles. Sin embargo, el cariño y la admiración que el público siente por ellos como pareja en pantalla nunca desapareció. De hecho, las redes sociales se han mantenido vivas con constantes mensajes y peticiones para que vuelvan a trabajar juntos. Y ahora parece que ese deseo podría estar a punto de hacerse realidad. En las últimas semanas han surgido una serie de rumores y noticias que apuntan a una posible colaboración entre Demet Özdemir y Can Yaman. Estas informaciones han sido publicadas por diferentes medios de comunicación, tanto turcos como internacionales, y han generado una enorme expectación entre los fans. Pero, ¿qué tan fiables son estas fuentes? ¿Qué hay de cierto en todo esto? Para empezar, es importante tener en cuenta que la industria del entretenimiento es un mundo lleno de especulaciones y estrategias de marketing. Muchas veces, los rumores se crean o se exageran para generar interés y expectación en torno a un determinado proyecto. Por lo tanto, es fundamental ser cautelosos y analizar la información con sentido crítico. Sin embargo, en este caso, parece haber algo más que simple humo. Varias fuentes han confirmado que tanto Demet Özdemir como Can Yaman han recibido propuestas para trabajar juntos en un nuevo proyecto. Si bien no se han revelado muchos detalles sobre este proyecto, se rumorea que podría tratarse de una nueva serie de televisión o incluso de una película. Uno de los rumores más fuertes que han circulado es que el proyecto estaría siendo desarrollado por una importante productora turca, con planes de ser distribuido a nivel internacional. Esto sin duda le daría una gran visibilidad tanto a Demet como a Can, y les permitiría llegar a un público aún más amplio. Otro dato interesante es que, según algunas fuentes, ambos actores habrían mostrado interés en la propuesta. Esto no significa que hayan firmado un contrato ni que la colaboración sea un hecho, pero sí indica que están abiertos a la posibilidad de trabajar juntos nuevamente. Y eso, amigos míos, ya es una gran noticia. Ahora bien, ¿qué tipo de proyecto podría ser este? ¿Volveremos a verlos en una comedia romántica similar a *Erkencikus? ¿O quizás se animarán a explorar un género diferente, como un drama o una serie de acción? Esta es una de las preguntas que más se hacen los fans, y la verdad es que las posibilidades son infinitas. Personalmente creo que sería interesante ver a Demet y Can en un proyecto que les permita mostrar una faceta diferente de su talento. Si bien la comedia romántica es un género que les sienta muy bien, también creo que tienen la capacidad de interpretar personajes más complejos y profundos. Un drama con tintes de thriller, o incluso una serie histórica, podrían ser opciones muy interesantes. Pero independientemente del género, lo más importante es que el proyecto tenga una buena historia, personajes bien desarrollados y, por supuesto, una dirección sólida. Si estos elementos están presentes, estoy segura de que Demet y Can volverán a conquistar al público con su talento y su química en pantalla.
Por supuesto, también es importante tener en cuenta la agenda de ambos actores. Demet Özdemir ha estado muy ocupada en los últimos años, protagonizando varias series de televisión y películas que han sido muy bien recibidas por el público y la crítica. Actualmente se encuentra trabajando en nuevos proyectos, por lo que habría que ver si tiene la disponibilidad para embarcarse en una nueva aventura junto a Can Yaman. Lo mismo ocurre con Can Yaman, quien ha estado trabajando en proyectos internacionales, como la serie italiana Viola come il mare ***. Su agenda también está bastante apretada, por lo que coordinar sus horarios podría ser un desafío. Sin embargo, como dice el dicho, querer es poder. Si ambos actores realmente desean trabajar juntos nuevamente, estoy segura de que encontrarán la manera de hacerlo. Además, el interés que ha generado esta posible colaboración podría ser un incentivo adicional para que las productoras hagan todo lo posible por concretar el proyecto. Mientras tanto, los fans de Demet y Can seguimos expectantes, esperando nuevas noticias y cruzando los dedos para que esta primicia se confirme. Las redes sociales están inundadas de mensajes de apoyo y entusiasmo, con miles de personas expresando su deseo de volver a ver a estos dos talentos juntos en la pantalla. Y es que más allá de su talento actoral, Demet y Can han sabido conectar con el público a través de su carisma y su cercanía. Ambos son personas muy queridas y admiradas, y su relación fuera de la pantalla, aunque estrictamente profesional, siempre ha sido vista con cariño por sus seguidores. Por eso, la idea de verlos trabajando juntos nuevamente genera tanta ilusión y expectativa. Sería una oportunidad para revivir la magia de ***Erkencicus** y para disfrutar de la química única que existe entre ellos. Ahora, es importante recordar que hasta el momento, todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay nada confirmado oficialmente, por lo que debemos ser cautelosos y esperar a que haya noticias concretas. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y mientras tanto podemos seguir soñando con la posibilidad de ver a Demet Özdemir y Can Yaman juntos en la pantalla, regalándonos momentos inolvidables y demostrando una vez más su talento y su carisma. Así que amigos, manténganse atentos a mis redes sociales y a mi canal de YouTube, porque les prometo que los mantendré informados de cualquier novedad que surja sobre este tema. Y por supuesto, no duden en dejar sus comentarios y opiniones sobre esta posible colaboración. ¿Les gustaría ver a Demet y Can juntos nuevamente? ¿En qué tipo de proyecto? Me encantaría saber lo que piensan. Bien, hemos llegado al final del vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre la posible reunión de Demet Özdemir y Can Yaman. Como hemos visto, hay muchos rumores y especulaciones, pero también algunos indicios que sugieren que esta colaboración podría ser una realidad. En resumen, hemos analizado el impacto que tuvo su anterior trabajo juntos, la información que ha surgido sobre este nuevo proyecto y las posibilidades que se abren si finalmente se concreta esta reunión. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo, así que no duden en suscribirse, activar la campanita y compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Y ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios sobre el vídeo. ¿Qué les pareció? ¿Les gustaría que hablara de algún otro tema en particular? Sus sugerencias son muy importantes para mí. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den un me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan en sus redes sociales y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa muchísimo para mí. Hasta la próxima. Expandiendo la noticia, más allá de los rumores, profundizando en el fenómeno de Demet y Can ***. Pero la historia no termina aquí, amigos. Ni mucho menos. Profundicemos en lo que realmente significa esta posible reunión, más allá de los simples rumores. Recordemos el fenómeno que ***Erkencicus** desató a nivel mundial. No fue solo una serie exitosa, fue un punto de inflexión en la internacionalización de las producciones turcas y catapultó a Demet y Can al estrellato global. ¿Por qué? Porque conectaron con el público de una manera que pocos actores logran. Analicemos el impacto de ***Erkencicus**. Éxito internacional La serie se vendió a decenas de países, desde América Latina hasta Europa y Asia. Fue doblada a múltiples idiomas y adaptada para diferentes culturas. Química explosiva La química entre Demet y Can era palpable.
No solo eran buenos actores, sino que transmitían una conexión genuina que traspasaba la pantalla. Personajes carismáticos Los personajes de Sanem y Candy Beat eran adorables, complejos y con los que el público podía identificarse. Sus imperfecciones los hacían reales y cercanos. Historia atractiva La trama, aunque sencilla, estaba llena de momentos emotivos, divertidos y románticos. Exploraba temas como el amor, la amistad, la ambición y la superación personal. Paisajes idílicos La serie estaba filmada en escenarios naturales impresionantes, que añadían un toque de magia y romanticismo a la historia. Todo esto contribuyó a crear un fenómeno global que convirtió a Demet y Can en íconos. Sus fans se multiplicaron por todo el mundo, creando comunidades online dedicadas a su trabajo y a su posible reencuentro. ¿Qué los ha mantenido ocupados desde Erkencicus Es crucial entender lo que han estado haciendo Demet y Can individualmente para apreciar la magnitud de esta posible reunión. Ambos han demostrado ser actores versátiles y talentosos, capaces de desenvolverse en diferentes géneros y proyectos. Demet Ozdemir Después de Erkencicus Demet no se durmió en los laureles. Participó en series como Dodu Uneb Kaderindir Mi hogar, mi destino, un drama que exploraba temas sociales profundos y que le permitió mostrar una faceta más madura y seria como actriz. También protagonizó la comedia romántica Tacticlería Tácticas de amor, para Netflix, demostrando su habilidad para este género. Su versatilidad es innegable y cada proyecto la ha consolidado como una de las actrices más importantes de Turquía. Actualmente, como ya mencioné, está trabajando en nuevos proyectos, que la mantienen con una agenda bastante completa. Can llaman Can, por su parte, también ha apostado por proyectos diversos. Se trasladó a Italia para protagonizar la serie Sandokan una superproducción internacional que lo obligó a transformarse físicamente y a aprender italiano. También participó en Viola come il mare Violeta como el mar, una serie que le ha permitido seguir mostrando su talento y su carisma en un mercado diferente al turco. Su incursión en el mercado italiano ha sido un éxito, consolidando su carrera a nivel internacional. Además de la actuación, Can ha estado involucrado en proyectos filantrópicos, mostrando su compromiso social. El peso de las expectativas, pueden superar el éxito de Erkencicus Aquí reside el gran desafío. Erkencicus dejó una huella imborrable en el corazón de los fans. Cualquier proyecto que reúna a Demet y Can tendrá que estar a la altura de esas expectativas, lo cual no es tarea fácil. ¿Qué factores deberían considerar los productores para asegurar el éxito de esta posible reunión? Historia original y atractiva No se trata de repetir Erkencicus La historia debe ser fresca, innovadora y con un gancho que atrape al público desde el primer momento. Personajes bien desarrollados Los personajes deben ser complejos, con motivaciones claras y con la capacidad de evolucionar a lo largo de la trama. Dirección sólida La dirección debe ser impecable, cuidando cada detalle y aprovechando al máximo el talento de los actores. Guión inteligente El guión debe ser ágil, con diálogos ingeniosos y con la capacidad de generar emoción en el espectador. Química bien aprovechada La química entre Demet y Can es un activo invaluable, pero no se debe forzar. Debe fluir naturalmente y ser parte integral de la historia. Géneros posibles, explorando nuevas avenidas Como mencioné antes, las posibilidades son infinitas. Si bien una comedia romántica sería la opción más segura y la que probablemente satisfaría a la mayoría de los fans, también sería interesante ver a Demet y Can explorando otros géneros. Drama romántico Un drama con una historia de amor compleja y emotiva, que explore temas como el dolor, la pérdida, la superación y la esperanza. Thriller psicológico Un thriller con giros inesperados y con personajes atormentados, que ponga a prueba las habilidades actorales de Demet y Can.
Serie histórica una serie ambientada en el Imperio Otomano o en alguna otra época histórica, que les permita lucir vestuarios de época y explorar personajes con gran carga dramática. Comedia negra una comedia con un humor ácido e irreverente, que se burle de las convenciones sociales y que les permita mostrar su lado más divertido y arriesgado. La elección del género dependerá de la visión de los productores y de la disposición de Demet y Can a asumir nuevos desafíos. El poder de las redes sociales, un amplificador de rumores y expectativas. Las redes sociales juegan un papel fundamental en la difusión de estos rumores. Cada publicación, cada comentario, cada me gusta contribuye a alimentar la especulación y a mantener viva la esperanza de los fans. Es importante recordar que las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. Por un lado, son una herramienta poderosa para promocionar un proyecto y para conectar con el público. Por otro lado, también pueden ser un foco de críticas, rumores falsos y expectativas desmedidas. Por eso es fundamental que los actores y los productores manejen las redes sociales con cautela y responsabilidad, evitando alimentar rumores infundados y transmitiendo información clara y precisa. Conclusión. La esperanza permanece, la expectativa crece. En definitiva, la posibilidad de ver a Demet Özdemir y Can Yaman juntos nuevamente es un tema que genera una gran emoción y expectación en el mundo del entretenimiento. Si bien aún no hay nada confirmado oficialmente, los rumores y las pistas que han surgido en las últimas semanas sugieren que esta colaboración podría ser una realidad. Solo el tiempo dirá si esta primicia se confirma o si se queda en un simple sueño. Mientras tanto, los fans de Demet y Can seguiremos expectantes, esperando nuevas noticias y cruzando los dedos para que estos dos talentosos actores vuelvan a deleitarnos con su talento y su química en pantalla. Y recuerden, amigos, manténganse atentos a mis redes sociales y a mi canal de YouTube, porque les prometo que los mantendré informados de cualquier novedad que surja sobre este tema. Y no duden en dejar sus comentarios y opiniones sobre esta posible colaboración. ¿Les gustaría ver a Demet y Can juntos nuevamente? ¿En qué tipo de proyecto? Me encantaría saber lo que piensan. Bien, hemos llegado al final del vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis más profundo sobre la posible reunión de Demet Özdemir y Can Yaman. Como hemos visto, hay mucho en juego, pero también una gran oportunidad para revivir la magia de Erkencicus y para crear algo aún más grande y memorable. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo, así que no duden en suscribirse, activar la campanita y compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Y ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios sobre el vídeo. ¿Qué les pareció esta expansión de la noticia? ¿Tienen alguna teoría sobre el posible proyecto? Sus sugerencias son muy importantes para mí. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den un me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan en sus redes sociales y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa muchísimo para mí. Hasta la próxima. Y no olviden, mantengan la esperanza.